Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, ya de vuelta en Barcelona tras el debate coloquio de ayer en Gijón, que lo primero que queremos hacer es obviamente agradecer a todos aquellos que nos acompañaron ayer y especialmente a aquellos que estuvieron en la organización, a Inma, Cucú, Marta y obviamente a Elías, que lo tienen también por aquí, que participó con nosotros en el debate. Recordemos, más de 2 horas de debate coloquio y como nos ha pedido mucha gente a ver cuándo vamos a su localidad, insistimos, esto es muy sencillo. Quien tenga un local, ayer vieron que era un restaurante, simplemente movimos las sillas, como pueden ver, aquí somos un poco rudimentarios en eso, pero está bien. Pues un restaurante, un local, cualquier cosa, pues se comunica a la gente que quiere venir y nos juntamos habitualmente como en Palma entre 15 20 personas, como fue ayer, porque también es una manera sencilla, digamos, de poder debatir entre todos. Imagínense si esto fuera un acto multitudinario de 200 personas, como nos había dicho alguno, pues seguramente teníamos que cambiar totalmente el formato. Y lo que queremos nosotros y nos gusta es precisamente un formato donde la gente pueda preguntar, donde quede satisfecha al acabar de, oiga, la cercanía, y seguramente en formatos más grandes que podía convertirse casi en un meeting, en una conferencia, haríamos desaparecer la palabra debate coloquio, que a nosotros personalmente nos gusta mucho y disfrutamos con ella. Como decíamos, agradecer a Inma, Cocú, Marta y Elías toda su labor de ayer y esperar que en las próximas semanas, pues lo que decimos, que nos diga quien desee, pues oye, pues me gustaría que vinieran a nuestra localidad, nosotros nos hacemos cargo de todo y simplemente necesitamos eso, un local, un salón de actos, una tienda, un sitio donde podamos plantar esas 15, 20, 30 sillas para que la gente pueda estar cómoda y nosotros podamos intentar coordinarnos con todo el mundo. Hoy tenemos un día, como llevamos días diciendo, de pasamos las primeras curvas del Tourmalet, estamos en ese falso llano que se diría la ascensión y donde parece que se quiere sustituir la palabra amnistía por la palabra Mundial 30. Vamos a explicar por qué esa coincidencia, va a ser el primer tema. Luego nos vamos a ir a ese mes que parece que están pidiendo Díaz y Sánchez, Sánchez y Díaz, para poder hacer la sesión de investidura. Nada que ver con las prisas que puso en su momento para decir la fecha, no para adelantarla, obviamente, la señora Armengol, que ahora parece que nos vamos a ir seguramente a finales de octubre, vamos a explicar por qué, principios de noviembre, si todo va como quiere que le vaya, obviamente, al señor Sánchez. Luego nos iremos a hablar de los cambios que se están pidiendo ya en el PP. Ha reconocido hoy fuentes del PP que es una manera elegante, de que el equipo que te estaba rodeando a Fijo era más para gobernar que para gestionar la oposición. Parece que algunos nombres, Bendodo, Tellado, Cuca, Borja, alguno de estos cuatro puede saltar en las próximas horas o días y parece que Fijo va a ser directamente implacable. Hablaremos también de lo que va a haber el próximo domingo en Barcelona, en principio a las 12, Paso de Gracia, Provenza, si no hay ningún cambio de última hora, esa manifestación contra la amnistía, donde el PP va a intentar, vamos a decirlo así, convertirla en una manifestación propia. Viene Feijóo, viene Ayuso, viene Moreno, viene Azcón, viene López Miras, y realmente nosotros tenemos la opinión, a lo mejor nos equivocamos en este tema, que aquella famosa manifestación del 2017, en la que muchos participamos y que fue un punto de inflexión, tuvo la gracia, pensamos, de que no era una manifestación política. Y algunos pensamos que quizás es un error, que algunos quieran convertirla en una manifestación política, no porque sean malvenidos, obviamente, pero entendemos que en la cabecera de la manifestación, a ellos que lo organizan, Sociedad Civil Catalana, pues no debería haber ningún político. Lo decimos así de claro. Pensamos que no debería haber políticos, debería haber gente normal, como usted, como quien sea, pero gente que no se ha significado y vive de la política. Que ellos se mezclen entre la gente, que eso siempre está bien. Pero convertirla en todos los líderes políticos delante, pensamos que podría ser un error en un momento donde es interesante e inteligente intentar evitar precisamente los errores. Luego nos iremos a ese movimiento curioso que ha pasado donde estábamos ayer. Algunos nos ha hecho la broma de que
vais a ciudades y de repente pasan cosas, no tenemos nada que ver. En Gijón, Ayuntamiento de Gijón, Foro ha expulsado a Vox del gobierno luego de estos pocos meses porque hizo las injerencias de este Madrid. El detalle, obviamente, Foro no es el PP, tiene sus orígenes, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión, perdón. Pero lo que nos están explicando con esta noticia de alguien alejado, digamos, de la centralidad de Madrid, que sería obviamente el PP y Vox, es que algunos trabajan en los ayuntamientos, digamos, más con mentalidad de cumplir órdenes que de hacer su propia actividad. Y eso es algo que no gusta a la gente. Luego nos iremos a ese momento que algunos, como Ayuso, han tildado de dictadura izquierdista. Getafe ha retirado el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum de Getafe por la frase, entre otras, por la entrevista en El Mundo, donde Alfonso Pérez, que no lo conozca, era un futbolista bastante importante en su época en el Real Madrid y la selección, que obligaría a las chicas de la selección a besar la bandera. Miren, vamos a ser sinceros, seguramente es una chorrada esa frase. Pero hay un problema que deberían empezar a entender algunos en este país, que por chorradas no podemos empezar a montar unas éticas estúpidas. A alguien que le han dado el nombre de un estadio porque ha tenido méritos para dárselos, no vale quitárselo por una decisión política de una hora, de un minuto o de un segundo de una entrevista. Es tal ridículo que da la sensación que al final habrá que ir con ojo lo que se dice, no vaya a ser que un día te hayan dado algo y al día siguiente te lo quieran quitar. Es esa sensación extraña, vamos a decirlo así de claro, de los vengadores, de los que esperan el momento donde pueden aplicar la fuerza para eliminar aquello que no les gustaba. Y la venganza en democracia nunca es un buen argumento y nunca es un buen plato ni una buena forma de trabajar. Luego nos iremos a los dos últimos temas, sobre todo hemos dejado el último porque creemos que es importante y es interesante remarcar. El penúltimo será que finalmente en eso que avanzamos hace unas semanas, saldremos fuera durante un ratito, en esa reunión que va a empezar mañana en Granada, al final no va a haber cumbre entre Azerbaiyán y Armenia porque Azerbaiyán al final no desplazará a su presidente porque está en desacuerdo con que los países intermediarios sean Francia y Alemania, que como dicen están lejísimos, ellos querían que estuviera Turquía, y que no tienen nada que hablar si intermedia esta gente. Lo cual es una cosa que parece una tontería, pero que a nosotros nos parece muy interesante. Por dos motivos fundamentales. Primero, que está claro que Europa está pidiendo prestigio a patadas, Francia y Alemania a la cabeza, porque nadie les hace caso ni les importa un huevo lo que opinen. Y segundo, porque los problemas, la vulgaridad, en los problemas regionales, pues lo normal es que acuda gente que sepa de qué se está hablando. Y está claro que Francia y Alemania pues no concitan, obviamente, de Azerbaiyán ningún interés y su presidente ha decidido no ir a esa cumbre de Granada. Algo con las cuales se las prometía muy felices Sánchez y parece que no va a ser el caso. Y acabaremos pues con esa noticia de ayer que comentamos un poco en el debate coloquio de Gijón, un poco bastante, sobre todo en la introducción, pero que hemos visto que ha dado mucho juego en muchos lugares en el país, que es esa decisión del rey de designar a Sánchez. Nosotros, recuerden, explicábamos en su momento que la clave de esa decisión iba a ser que se consideraba que eran unas consultas del rey. Si era un elemento jurídico, entonces habría que haber contado palitos, porque habría que haber justificado las notificaciones, o era simplemente una consulta que para nosotros se convertía en algo así como en una decisión salomónica. Y fíjense que la consulta al final se la han puesto fácil al rey, en ese sentido, porque ha quedado claro que esto no es un tema jurídico, porque solo ha habido un candidato que le ha dicho que quiere ser presidente, con lo cual el rey, y ahí es donde creemos que muchos se equivocan, no podía tomar otra decisión, porque no ha tenido ninguna duda. Feijóo ha dicho que ellos no van a estar de acuerdo con la amnistía, Abascal que jamás van a votar al PSOE,
Pero nadie se le ha ocurrido, y aquí es donde algunos echamos de menos la inteligencia de ciertos partidos, pues proponer un segundo candidato, que hubiera presionado en cierta manera la decisión del rey, porque entonces sí que hubieran contado los palitos. Pero como nadie piensa en ciertas esferas de este país, lo que no tiene sentido ni rigor, y es una crítica a todos esos medios, a todos esos incluso youtubers y todos esos que se han puesto a poner a parir al rey, es que señores, si a usted le vienen 5 personas y uno le dice que quiere ser presidente y el resto les dicen que no, y tú solo estás para consultar y no para contar palitos, pues tú al que te ha dicho que quiere serlo, le dices que sí. Si la candidata de Canarias le hubiera dicho que sí, el rey tendría que haber decidido cuál de los dos candidatos tendría más opciones y hubiera optado obviamente por Sánchez. Pero como explicábamos ayer, si hubieran presentado un candidato independiente, el PP y Vox, seguramente el rey hubiera tenido que decidir por ese candidato. Pero claro, a estas alturas parece que tampoco la inteligencia habita en ciertos partidos y parece que a algunos les encanta vender la piel del oso antes de cazarlo cuando no han ganado las elecciones y cuando, curiosamente, las han perdido, se sienten derrotados y humillados. Es una cosa sorprendente que no sabemos si es un retroceso a las antípodas de Feijóo o es realmente que no hay nivel en ese partido, ni obviamente en el de Vox, para pensar ninguna idea reflexiva. Y decíamos, vamos a empezar hablando en la noche de hoy de ese Mundial 2030 Amnistía. Recordemos, hoy la FIFA ha decidido que el Mundial del 2030 será en España, Portugal y Marruecos. Bien que faltan años para el 2030, faltan nada más a menos que 7 años. Y eso que es potencialmente una buena noticia, se habla de unos ingresos calculados a día de hoy entre 10.000, 15.000 millones de euros, que no está mal, un mes de pensiones, vamos a decirlo así, para el país. También, por cierto, habría 3 sedes para los partidos inaugurales para hacer la conmemoración del Mundial de Uruguay, seguramente en Paraguay, depende de quién se clasifique, Argentina, Uruguay, podrían ser las sedes para conmemorar que allí se hizo aquel Mundial. Y la realidad, que es donde vamos, es que hay un dato que muchos han obviado, y es tirar de hemeroteca pequeñita, no es tampoco de tirar de gran información, y es que hace apenas unas semanas, unos meses, la FIFA decidió, envió una nota diciendo que la elección del Mundial se iba a retrasar hasta diciembre del 2024 y hoy nos ha sorprendido avanzándola, pues nada, 1 año y 2 meses. No sé. Obviamente, volvemos aquí al criterio que decíamos de lo del rey. No sabemos si es un tema jurídico, es un tema arbitrario de decisión, pero está claro que la FIFA es arbitrario porque si tú comunicas que se va a decidir en el 2024, imagínense que hay otros candidatos, pues esos candidatos podrían decir, oiga, no nos ha dado tiempo de prepararlo. Pero quizá, como con Sánchez con el rey, solo había un candidato. Porque también hay que pensar que organizar mundiales y fastos de este estilo parece que ya no son los negocios rentables que eran en los años 80 o 90, Juegos Olímpicos, años 2000, que algunos pretenden ver. Y lo que nos sorprende es que obviamente Sánchez ha aprovechado el momento para directamente decir que es un gran orgullo, había tenido reuniones con la FIFA para adelantar la decisión y algunos creemos, que en el fondo, qué mejor hablar de que nos dan un mundial y dedicarnos una semana, 2 semanas, donde curiosamente hay que negociar la investidura y hay que hablar de la amnistía, hablar de otra cosa, como aquello de Franco, de que fútbol y toros entretienen al personal. Y es triste, pero esas tácticas, como hemos dicho, son de los años 70, de la España franquista, y parece que el PSOE está muy cómodo con esas situaciones. Se habla, solo hay que ver las portadas de los diarios, más de algo que va a suceder de aquí nada más y nada menos que 7 años, de algo, insistimos, que no se iba a decidir hasta de aquí 1 año y 2 meses, que de el próximo presidente de este gobierno
y de las claves que hay que tener para que llegue o no al cargo. Una forma curiosa de afrontar este día que decíamos ayer, de relax tras la primera subida del Tourmalet, las primeras curvas, que han sido el tema real de la designación, vamos a decirlo así, y ahora estamos en esa fase plana, vamos a decirlo, pendiente de las nuevas subidas que van a empezar, creemos, en breve. Y decimos en breve porque Díaz y Sánchez, que se han reunido hoy, se han dado un mes de plazo, pero se han dado un mes de plazo para la sesión de investidura, que por cierto Armengol de momento no pone fecha, ni parece que va a poner, porque cuentan a ciencia cierta que el partido de Junts ha decidido consultar a sus bases del 17 al 23 de octubre para ver qué decisión tomar, si van a apoyar o no al gobierno de Sánchez. Y esta decisión es muy catalana, vamos a decirlo así. Algunos recordarán, seguramente solo los que están más en Cataluña, cuando hubo un momento crítico donde la CUP tenía que decidir algo, creo que era el propio 2017, por ahí, no me acuerdo muy bien, de una reunión de esas conferencias, sabe la CUP, si se acuerdan de ellos, pero ya no están en el Congreso, es esos que se asilvestrados, eso sí, todos son doctores y máster en Estados Unidos porque son de las familias ricas catalanas, los acomplejados. Pues los asilvestrados estos pues hicieron una reunión donde no sé si había 700, 800 personas, alguien nos lo dirá en los comentarios, y salieron, me invento porque no me acuerdo la cifra, 358 contra 358, que técnicamente, estadísticamente era casi imposible, para intentar no mojarse en un tema. Pues la sensación aquí es que esa forma catalana de hacer experimentos, que por cierto, recuerden cuando propuso Iglesias que se votara si era lícito tener una casa con la señora Montero, ganó, lo diremos sorprendentemente, pues parece que aquí son de esos experimentos que también estarán dirigidos. Es obvio, y creo que no les voy a decir nada más nuevo, que muchos de los que forman parte de ese Consejo de la República, esas bases que van a votar en Junts, son los que han estado en las manifestaciones donde se pedía no solo la amnistía, sino el referéndum. Con lo cual, son esa ala más radical. Creemos haber leído que solo van a votar aquellos que pagan la cuota. Esa ala más radical, profundamente independentista, que no quiere saber nada de España. Con lo cual, esa decisión parece que sería una mala decisión de cara al Partido Socialista. Y aquí empiezan un poco las subidas. Tardaremos unos días en esas subidas nuevamente al Tourmalet. Pero claro, plantémonos en el día 27 que todo fuera en orden, que todo fuera lógico y todo fuera coherente. Y las bases de Junts dijeran que no hay que apoyar a Sánchez. ¿Hacemos sesión de investidura con Sánchez? ¿O renuncia a la misma? Claro. ¿O renuncia antes de esa decisión? Porque aquí hay una cosa que muchos deben empezar a valorar. Es la imagen post, si no hubiera investidura, de Sánchez y el Partido Socialista. Porque saben que en este canal siempre hemos dicho que es fundamental tener la iniciativa. Y el Partido Socialista ha intentado hábilmente, y eso no vamos a negarlo, tener la iniciativa en todo este tema. Pero ese movimiento estúpido, para ellos, obviamente, de Puigdemont, pues los convierte en total iniciativa y deja, como quien dice, del 17 al 23 da igual lo que se hable. Porque supedita cualquier tema a la decisión de Junts. Algo que era evidente, pero no tan evidente en las fechas, y algo que además deja fuera de juego, en teoría, a los líderes del partido, que son los más interesados en llegar a un acuerdo por soluciones personales. Y deja también en una situación complicada a Sánchez, porque claro, uno se pregunta, ¿tiene sentido hablar de la amnistía antes de ese día 27 donde acabaría ese supuesto consulta de la gente de Puigdemont? Ojo que no es Junts, es la gente de Puigdemont, que es otra historia. ¿Tiene sentido hablar de amnistía? Imagínense que hablan de amnistía, que sí, que la vamos a aprobar
y sale esa gente de la República de Puigdemont y decide por un 90% que no hay que pactar. Ridículo espantoso del PSOE. Ridículo espantoso de Sánchez. Con lo cual, parece lógico que ese movimiento, que algunos no han acabado de digerir, va a obligar al PSOE, obviamente, a recluir nuevamente en el cajón de los olvidos la palabra amnistía y obliga, obviamente, a retrasar cualquier decisión, porque aunque solo estuvieran pendientes de la gente esta de la República de Puigdemont, no tiene sentido avanzar en la palabra amnistía ni negociar con otros cuando el elemento fundamental no sabes qué va a decir y lo deja en manos de sus miembros. Y claro, además, todos aquellos que quieren hablar, que es el momento de hablar, como por ejemplo el expresidente de Extremadura, Ibarra, pues dice que la amnistía sería violar a 40 millones de españoles. Suponemos a 47, no sabemos si es que quita a los niños. Pero esa es la realidad a día de hoy, que dentro del PSOE parece complicado. Y el PSOE ha nombrado un equipo negociador, entre los cuales, por cierto, está nuestro amigo el señor Óscar Puente. Suponemos que él debe ir con el bate de béisbol a negociar, que por cierto, según parece, se ha ido unos días fuera de España a descansar. Está muy estresado. No sabemos si donde esté le preguntarán qué pasa con Puigdemont y se pondrá nervioso y llamará a la policía o a la gendarmería. Cada uno entienda lo que quiera entender. La realidad, que además se suma con que recordemos que el momento de la decisión real de designar a Sánchez fue acompañada por un tuit del señor Puigdemont donde salía la foto del rey hacia abajo. Se imaginarán pues que eso tampoco satisface al Partido Socialista, que no acaba de ver. Aquí ya saben que el Partido Socialista de Sánchez ahora mismo, con aquella firma de los secretarios provinciales, es lo mismo, que nadie se ve al olvido. No acaba de ver hasta qué punto puede llegar la gente de Puigdemont y el propio Puigdemont. Y claro, decíamos que en el equipo negociador ponen a Puente, pero claro, uno se pregunta, ¿qué vas a negociar? ¿Vas a negociar con alguien que te dice que él no decide nada, que lo va a decidir el pueblo? Bueno, los del Consejo de la República, los que sean. ¿O vas a decir algo que a lo mejor te tiran para atrás? O peor, ¿vas a negociar con el resto de partidos cosas supeditadas a eso? ¿Vas a hacer mojar, por ejemplo, a Esquerra diciéndole, vamos a negociar, pero tú te vas a someter a lo que le diga Junts, perdón, nuevamente error, a lo que diga la gente de Puigdemont? ¿O el PNV? ¿Va a estar a expensas de lo que decida Puigdemont? ¿O Bildu? ¿O ese diputado del bloque que no pide nada? ¿O esos de Compromís que piden 40 y pico mil millones? ¿Qué va a haber? ¿Un parón hasta el 27 y luego un acelerón de golpe para negociar todo? Porque la realidad es que son de esos movimientos menores, podríamos decir, pero que acaban convirtiéndose en decisivos y que sin lugar a dudas en esta fase, tras la primera subida, vamos a decirlo así, del Tourmalet, con la designación real, pues en esta fase pues convierten, digamos, esa zona de falso llano, lo convierten en una zona de reflexión. Si alguno recuerda las etapas ciclistas, es cuando se juntan todos los ciclistas, tras una etapa, una ascensión dura, y el que más puede a lo mejor empieza a tirar, pero habitualmente se junta un grupillo ya, para luego afrontar las siguientes rampas. Y aquí estamos en esa situación. No es un falso llano satisfactorio para el PSOE, porque le pone en una situación más complicada todavía que la del día de ayer. Porque esa decisión de volcar los datos a los votantes de ese Consejo de la República de Puigdemont, pues haría pensar en principio que la votación va a ser un no rotundo. Ojo que luego saben que aquí esta gente es especialista en hacer trucos. Y uno piensa, estamos a día 5 ya. Vamos a esperar hasta el día
23, 18 días haciendo qué. Porque claro, alguno piensa, pues quizá que intenten aprobar la ley de amnistía. Y aquí viene una jugada de esas que saben que nos encanta explicar. Ustedes imagínense que el PSOE dice, hostias, que el día 23 nos va a ir muy justo, porque si luego nos exige la ley de amnistía no llegamos, con lo cual habría que tramitar la ley de amnistía, tenerla medio aprobada antes de esa votación o, y aquí vienen los trucos, o tenerla ya presentada pendiente de la votación, por ejemplo, el día 26 o 27, por decir una fecha. Si la gente de Puigdemont vota que sí, votamos a favor. Si la gente de Puigdemont vota que no, votamos en contra. Pero con ese elemento de tenerla puesta ya en el Congreso, presionamos a que voten que sí. Para que luego digan que no haya imaginación en los partidos políticos de este país y que no se juega a muchas cosas que a más de uno dejan sorprendidos. Porque claro, mientras todo esto sucede, pues en el PP parece que ya han pasado los tiempos gloriosos de esa sesión de investidura y parece que vienen vientos de cambio. Desde el PP piden cambios en la dirección y algunos ya dicen que claro, esta dirección estaba formada para gobernar. Pues perdón, pues suerte que no han gobernado, porque si la dirección para gobernar era Cookie, Corín Tellado, Bendodo y Borjita, oh, lo siento, pero a mí me cuestaría, seamos sinceros. Con lo cual parece que alguno de estos nombres que hemos dicho Corín Tellado, obviamente no se llama Corín Tellado, era una broma, pero bueno, saben que nos gusta el humor. Pues de estos nombres parece que alguno va a saltar y alguno se va a potenciar más. Rumores dicen que se va a potenciar a Borja. En fin, no sabemos, será por Verano Azul. Recuerden, allí acabó muriendo Chanquete. Son de esas cosas extrañas que en el fondo sí que van a marcar una cosa importante. Y es qué tipo de decisiones y qué tipo de poder real tiene Feijóo. Porque fíjense que una de las grandes preocupaciones del PP y de Feijóo era y es los cambios en el País Vasco y sobre todo en Cataluña. Y en el País Vasco ya han empezado a parecer más fáciles que los de Cataluña. Ha decidido dejar Iturgaiz su cargo de presidente del PP y es sustituido por Javier de Andrés, un personaje nacido en 1967 al que supongo, y a lo mejor exagero, el 98% de los que nos oyen no tienen ni puta idea quién es. Nosotros estamos en ese grupo. Nos hemos dedicado durante la tarde a ver cómo habla este señor, etcétera, etcétera. Primero de que va a tener 2 años más que nosotros, parece que tenga 15 más, lo cual puede ser que esté muy cascado de la vida. Pero claro, uno se ve su currículum político y periodista, en fin. En el 95 ya estaba de jefe de comunicación del PP, no se le conoce currículum antes, o al menos público, y desde ahí pues ha ido sumando cargos políticos, siempre. Pues ¿qué quieren que les diga? Si esta es la renovación del PP en el País Vasco, con todo el respeto, que a lo mejor el tío es fantástico, pues parece que es un error. En el PP da la sensación que solo los que hacen política están para hacer política. Y en eso se equivocan y mucho, porque al final, cuando llegan los problemas, y como se ha visto en la campaña electoral, no tienen ni pajolera idea de organizar nada. Como parece que quieren liderar, vamos a decirlo así, y aquí sí que, miren que no nos gusta dar consejos directos, pero vamos a dar un consejo directo. Creemos que nos escucha alguien de Sociedad Civil Catalana, la sociedad que organiza la manifestación del próximo domingo a las 12, empieza Paso de Gracia Provenza en Barcelona, y que parece que algunos quieren convertir en una manifestación propia. Hablamos obviamente del PP, también viene Vox, pero está de momento en un nivel hablando más difuminado. Pero el PP comunica ya que va a venir Feijóo, que va a venir Ayuso, bueno, esto lo dijo ella, que va a venir Moreno, que va a venir Azcón, que va a venir López, mira, suponemos Cookie, todos estos también van a venir, porque claro, ahora no pueden separarse de su líder. Y nosotros lo que pedimos desde la humildad, porque Sociedad Civil Catalana, no sabemos quién gobierna o deja de gobernar, es que si algo funcionó en el 2017 de aquella manifestación del 8 de octubre, es que no había ningún símbolo de partido.
había algún líder político, los socialistas no, que por cierto tampoco van a presentarse en esta, han dado libertad a sus miembros, es que es ridículo, ¿cómo no vas a dar libertad para que vayan o no? Pero como partido no van a asistir. Pero nosotros pensamos que la gracia de aquella manifestación fue precisamente esa. Oiga, que aparece un político por ahí en medio, perfecto, pero que no encabecen la manifestación ningún político, llámese Feijóo, llámese Ayuso, llámese quien sea, y que ellos si quieren que se mezclen con la gente. Creemos que va a ser un éxito la manifestación, conocemos mucha gente que va a ir a esa manifestación, y gente que no vota precisamente al PP, ni a Vox, por decir los dos partidos más significativos. Ciudadanos supongo que de alguno, pero bueno. Y la realidad es que desde esa dirección pues han de buscar gente normal, que sea la que encabece la manifestación, porque entendemos que como en aquello 2017 eso es lo que le llevó al éxito. Muchos creen que no va a valer para nada. Nosotros recuerden que decíamos que esa manifestación podía haber no existido, si hubiera ganado Feijóo no se hubiera hecho. Pero siempre hemos considerado que el punto de inflexión del 2017 fue aquella manifestación del 8 de octubre. Fue masiva. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero sí que contamos que obviamente la ridiculez de los 4.500 del otro día independentista será ampliamente superada por esta manifestación. Bien, yo les cuento una referencia rápida. Les comenté que estuve en la manifestación independentista de este domingo, la principal, digamos, y no sé si alguien que conozca Barcelona, pues estuve delante de cabecera a 1 metro de la pancarta para hacernos una idea. Y miren que se me ve, ¿eh? Pero bueno, paseando, caminando por allí delante con quien fuera, y en la esquina de quien conozca Barcelona, pues Paso de Gracia con Diputación, que estaba, no, con Consejo de Ciento, perdón, que estaba allí, que no sé, Barcelona, explico ahora 4 datos y lo entenderá rápido. Estaba la manifestación y acababa en Paso de Gracia Diputación, es decir, 100 metros y solo ocupando el carril central. Bueno, si ahí había 4.500, veremos el domingo si ocupa Provenza, que son unas cuantas calles más para arriba, hasta Gran Vía, que son unas cuantas calles. Podemos hablar en total, si llega hasta diagonal, de 10, 12 calles, y si ocupa no solo el central con muchos agujeros, hicimos alguna foto que pusimos, sino todo el entorno, pues deberíamos hablar de bastantes más. Luego la Guardia Urbana se inventará lo que sea. Como ahora están los socialistas, veremos si tiran a lo bajo. Pero hay un referente claro, que es este domingo pasado, que parece que va a ser superado ampliamente. Y habrá que felicitarse si eso sucede, porque al final estos puntos son siempre importantes cuando la política no se mezcla ni aparece para molestar. Y hoy la política nos ha dado una sorpresa un poco extraña. Ya recuerden que estamos en Gijón, nosotros no pintamos nada en este tema. Nos decían irónicamente que a veces estamos en alguna ciudad y pasa algo al día siguiente. Nos ha sucedido en 2 o 3 ocasiones, o que ha habido algún detenido, o que ha habido algún follón. Nosotros no, nosotros íbamos allí a tomar un café, por favor. Pues ayer pasó en Gijón, estuvimos nosotros, perdón, y hoy se aproció la expulsión de Vox del Ayuntamiento de Gijón por parte de la alcaldesa, que es de Foro, recordemos que es esa escisión, llamémosle así, un poco de nacida de Álvarez Cascos, del PP, porque denuncia que tenían injerencias de Madrid en su función, que se quedan más a pensar en Madrid que a pensar en Gijón. Miren, sin entrar a valorar el tema, se ha quedado en minoría la alcaldesa, pues si ese es el motivo y es cierto, pues nos parece genial. Porque lo que no se puede hacer es intentar estar en un ayuntamiento pensando en la capital del país. Si algo tienen los municipios, los ayuntamientos, es la gestión local, y allí los símbolos políticos deben ser a veces lo de menos, porque lo importante es la gestión del día a día. En todo caso, pues es como un granito que aparece en Vox cuando estaban tranquilos, aunque como recordó ayer el señor Smith, no han de despistarse mucho porque se han hecho cosas realmente muy mal.
Y Vox, veremos si finalmente hay elecciones, cómo responde y veremos cómo gestiona también su nivel interno. Y todo esto, cuando la política se mete, pues pasan cosas cuanto menos extrañas. Hoy ha sido el ayuntamiento, hablando de municipios de Getafe, que ha decidido quitar el nombre Alfonso Pérez al Coliseum de Getafe, por las declaraciones ayer al Mundo del exfutbolista. Recordemos, Alfonso Pérez fue un futbolista del Real Madrid, entre otros, donde obligaría, según él, a que las chicas de la selección de fútbol besaran la bandera. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero esto, por cierto, suena muy americano, pero eso, que bese la bandera quien quiera besarla, obviamente. La cuestión importante es que ante unas manifestaciones así, que no tienen mucho sentido, por cierto, también he dicho que la besara Guardiola, que ya me dirán, con lo cual nos confirma que es más un tema personal que otra cosa, ¿eh? Pues si por decir algo, libertad de expresión, te quitan el nombre de un estadio, ¿qué quieren que les digan? Que ningún famoso hable. No tiene opinión la gente. Es una falta de respeto, lo ha tildado la presidenta Madrid una dictadura izquierdista. Pues miren, le damos toda la razón. Es inadmisible que esas cosas sucedan. Son de esas cosas que no se entienden. Y en fin, son de esas cosas que uno jamás debería ver. Miren, hemos mirado, aprovechado, este señor, para que lo conozcas, estuvo el 90 al 95 en el Real Madrid, luego estuvo en el Betis del 95 al 2000, luego en el Barcelona del 2000 al 2002, luego en el Olympique de Marsella, cedido un año, y luego en el Betis. Y suponemos no, en la selección también. Y tenía el nombre del estadio desde 1998. O sea, hace 25 años. Alguien dice algo 25 años luego de que le den un estadio y le cambian el nombre. Es tan ridículo. Hemos llegado a una fase tan ridícula que uno no sabe exactamente qué decir. Y salimos un poquito fuera para comentar que esa reunión que iba a haber, que comentamos la semana pasada, saben que estos días hemos salido muy poco fuera, pero ese conflicto en Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, que parecía iba a haber una reunión en Granada con la intermediación de la Unión Europea, pues finalmente no va a producirse. Se acaban las reuniones, la cumbre, etcétera, pero Azerbaiyán ha decidido no presentarse a Granada, su presidente, porque dice que ellos no tienen que negociar nada con gente que está muy lejos. La clave, para que vean cómo va la geopolítica, que Francia y Alemania iban a ser los intermediarios entre Armenia y Azerbaiyán ha dicho que quería que fuera Turquía, más cercano obviamente territorialmente y por ideas, y que Francia y Alemania ni saben ni conocen nada del tema, lo cual, por cierto, es bastante cierto. Es aquella sensación estúpida de Europa de meterse a intermediar en chorradas cuando no eres capaz ni de desplazarte a la zona para intentar averiguar alguna cosa. Y algunos sabemos de esta historia un poquito y sabemos cómo desde la Unión Europea ha habido, y los foros de ciertos países ha habido muchas presiones, y está claro que al final las venganzas pues funcionan como funcionan en ciertos países. Y hay países que no les interesa hablar de nada, sobre todo, recordemos, cuando ha recuperado el territorio Azerbaiyán, y para ellos ya no hay problema. Y en Europa seguimos haciendo el tonto y el naif como si fuéramos los más listos de la clase, sin darnos cuenta que somos lo último que existe como referencia ahora mismo socioeconómica prácticamente en las civilizaciones, va a quedar muy, muy serio, occidentales. Ya no somos lo que éramos, y eso es gracias obviamente a esta clase política. Y decíamos que dejamos para lo último lo del encargo del rey ayer, porque hemos leído ayer, sinceramente, como estábamos en Gijón, también estuvimos durante la mañana en Oviedo, no pudimos prácticamente leer la repercusión de esa designación de la Casa Real. Sí que leímos los dos comunicados, el de Feijóo y el de Sánchez.
utilizan palabras muy parecidas, aunque hay ligeros matices diferentes, pero hay una cosa fundamental que la gente no entiende, sobre todo aquellos que critican a la Casa Real. Les vamos a poner un ejemplo que hemos puesto los titulares, pero que creo que se entenderá fácilmente. Vienen 6 personas a tu casa y uno te dice, vamos a ser muy vastos, perdón, y uno te dice que quiere hacerse un café. Y vamos a hacer un ejemplo más bestia, vamos a hacerlo más fino. Y los otros 5 no dicen nada. ¿Tú a quién le dices dónde está la cafetera? Pues el que te ha pedido que quiere un café. O al revés, quieren ir a hacer un pis al lavabo. Había ejemplo, era más bestia. Hombre, si hay 6 y solo uno te pide dónde tengo que mear, pues tú le acompañarás al váter. Y el resto, pues cuando tengan pipi, ya irán a mear. O mirarán cómo va el otro. Alguno dirá, este señor, ¿qué se ha fumado ahora? ¿Qué le han dado en Gijón para que diga estas cosas a estas horas? Pues es al final muy sencillo. Solo Sánchez pidió que fuera designado como presidente. Con lo cual el rey, obviamente, si hay uno que le pide, y como hemos dicho, esto no es un tema jurídico de sumar palitos, porque hubiera sido de sumar palitos si hubiera habido 2 candidatos, como hubo la primera ocasión. Y es un error de matiz tan grave del Partido Popular y de Vox que no se entiende que todavía no haya salido en las portadas de los diarios y que algunos pseudoperiodistas estén insultando a la Casa Real, sin darse cuenta que el error no es de la Casa Real. A lo mejor tenía ganas de designar otra persona a la Casa Real, pero claro, si tú vas allí y le dices, no, conmigo no cuente, estos son unos cabrones, o coño, que va a pedir la amnistía, majestad, qué cabrones, qué cabrones. Y viene uno, aunque sea el más tonto de la clase, y dice, oiga, que yo sí que quiero ser presidente. ¿Qué va a hacer el rey? Pues el único que le ha dicho que quiere ser presidente, decirle, oiga, pruébelo. Y a los otros, pues obviamente nada. Y el error conceptual, y lo dijimos desde hace días, es que deberían haber propuesto conjuntamente, pero eso implica que Abascal y Feijóo vuelvan a hablar, un candidato que implica que hubieran estado trabajando ese tema durante semanas y entonces sí que hubieran puesto en una decisión jurídica al rey porque lo hubieran obligado a decir, este señor Sánchez tiene 152, perdón, que dijo que no tampoco Yolanda Díaz, tiene 121 y este señor X, que podía ser como aquello la X de los GAL, no piensen ahora que iban a proponer a Felipe, pues tiene 172. El rey no hubiera dudado en proponer a una persona de reconocido prestigio, que en España hay pocas o ninguna, para intentar el asalto al gobierno. Porque entonces hubiera tenido que decidir entre uno y otro. Pero lo que nadie ve, y nos ha hecho mucha gracia o mucha rabia, o hemos visto mucha, vamos a decir, borriquería, mucha inconsciencia de gente, es que el rey es un traidor, el rey es no sé qué. Vamos a ver, señores, si ustedes van a su casa, 5 invitados, y solo uno les pedirá el lavabo, ¿por qué coño les van a enseñar el lavabo a los otros? Pues eso mismo ha pasado. Y eso es el arte de la política que el PP y Vox parece que siguen sin entender. Parecen neófitos en esto, parecen adolescentes descorazonados porque la novia, luego de un beso, no ha querido irse a la cama con ellos. Pues señores, es que a veces no todo consiste en besar, no todo consiste en quedar bien, no todo consiste, señor Feijóo, en ganar una tarde gloriosa. Al final, lo que hay que hacer es trabajar la mente, pensar. Y si uno quiere poner en un brete al rey, pues ponerle en un brete al rey. Pero lo que no puedes es regalarle a Sánchez la investidura y decirle al rey que haga cosas que no puede hacer. Si solo hay uno propuesto, ¿qué cojones va a decir el rey? No, usted Sánchez se ha propuesto, pero yo soy un rey absolutista y no lo voy a proponer. No. Era la responsabilidad de la oposición hacer, perdón la vulgaridad, bailar al rey. Y como no lo han hecho,
y todos sus acólitos tampoco han pensado en eso, lo cual es bastante más lamentable, pues ha pasado lo que ha pasado. Y ahora estamos en ese llano tras esas primeras rampas duras del Tourmalet y nos vamos a enfrentar a una situación un poco más plácida, pensando, siempre nos queda ya arena, por cierto, pensando en qué va a suceder los próximos días y en qué decisiones va a tomar Sánchez a la espera de la decisión de Junts. Nosotros vamos a seguir todos estos días, vamos a centrarnos sobre todo en la manifestación del domingo. Pedimos, ¿no? Y vamos a decir exigimos, no somos nadie, vamos a ser sinceros, a Sociedad Civil Catalana que evite poner en la pancarta inicial a ningún partido político, no es igual que sea fijo, como si aparece Iceta o como si aparece Salvador Illa, a ninguno. Ni Santiago Abascal, ni la gente de Ciudadanos, a nadie. Como si aparece Rufián, a nadie. Porque esa manifestación es de todos los ciudadanos de este país. No representa ningún partido. Y si eso no lo entienden, volverá a ser estos errores estúpidos que tanto le gusta cometer a esta gente que está en política porque no tiene donde caerse muerta. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana. Les recordamos lo que hemos dicho al principio. Si alguien considera que en su localidad se puede hacer el acto, si tiene un bar, un local, un restaurante, obviamente si tiene un auditorio, ya les digo que también, o como fue en el caso de Palma, en el auditorio de la Caixa, nos parece muy bien. Un local donde nos podamos juntar 15, 20, 30 personas, como hemos hecho en Palma, hemos hecho en Gijón. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo y nos desplazamos allá, buscamos un día, una fecha e intentamos acercarnos, como hicimos ayer, a los oyentes que pudieron venir. Luego lo hemos colgado, aunque son 2 horas largo, mucha gente nos ha hecho, ha sido muy interesante, para que la gente pueda escuchar y preguntar, sobre todo de primera mano, qué opinamos y debatir incluso sobre cosas que a lo mejor nosotros aprendemos también sobre la marcha. Nos vamos a emplazar a mañana. Recuerden también las aportaciones, porque gracias a ellas se hace eso, porque si no hay aportaciones no se hace eso. Pero bueno, ya es un recordatorio, estamos por debajo nuevamente del 2% con el aumento de audiencia, pero bueno, cada uno es responsable de sus actos, que diría alguien. En todo caso, nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.